Esta frase es un clásico. Este título fue gracias a Cascabel. Cada pueblo tiene una leyenda. Una casa embrujada, un molino abandonado, una aparición que aparece junto a un puente. Los mitos y leyendas son simbióticos con el Medio Oeste, y cada pueblo en el que he vivido tenía uno o dos lugares peculiares que te dejan rascándote la cabeza. Por lo general, estas historias parecen surgir como un efecto de alguna otra razón. En el caso del pueblo donde vivía en Colorado, los cuentos de una fábrica de granos embrujada parecían un intento de mantener relevante una reliquia de la historia del pueblo. Luego, cuando me mudé a Utah, la historia de un espectro de la calle principal probablemente surgió como tema de conversación en un pueblo escasamente poblado porque... Bueno, siendo honestos, no pasa nada interesante en el desierto de Utah. Entonces, me mudé al medio del desierto de Arizona y aprendí sobre la extraña leyenda del pueblo local. Comenzó hace 4 años. Un hombre llamado Jeffrey Willard llegó a casa tarde un día después de entregar paquetes, tomó un martillo de su cobertizo y golpeó brutalmente a su esposa y a su perro hasta la muerte. Nadie en el pueblo sabe por qué. Cuando la policía lo encontró, estaba sentado pacíficamente en su porche. Ni siquiera sabía lo que había pasado. Sin embargo, cuando entraron, se horrorizaron con lo que vieron. Supuestamente, Jeffrey estaba sin emociones, diciéndole a la policía que no recordaba nada sobre esa noche ni por qué había hecho lo que hizo. No tardó mucho para que el forense reconstruyera lo sucedido. La evidencia era clara. Willard era un asesino. Un amigo local mío llamado Dwayne Hughes, quien fue el oficial que respondió esa noche, se niega a hablar sobre lo que vivió esa noche. Mientras me mudaba, Dwayne ayudó a que mi esposa y yo nos familiarizáramos con el pueblo, y como resultado, nos hicimos buenos amigos. Hablamos mucho sobre nuestras vidas, sobre mi propia experiencia en la policía, y aprendí mucho sobre él a través de sus historias, tanto divertidas como mundanas. Una noche, mencionó brevemente el asesinato de Willard, y le pedí que me contara más al respecto. Se negó rotundamente. También entiendo por qué. Si nunca has vivido en una comunidad pequeña, es difícil entender cómo un crimen violento puede cambiar las cosas. Sin embargo, hizo una breve mención. Jeffrey Willard era un hombre ejemplar que amaba a su esposa y amaba a Dios. Nunca habría hecho algo tan atroz a menos que algo lo hubiera vuelto loco. A pesar de la negativa de Hughes a contar su historia, no tardé en llenar los vacíos, ya que era un tema común en el bar local, incluso 4 años después. Todos dicen que él era un hombre normal, viviendo una vida normal, y la mañana del asesinato nada fuera de lo común ocurrió. Fue a trabajar, parecía tranquilo y amigable, y se veía normal hasta que, bueno, no lo fue. No había una justificación lógica de por qué hizo lo que hizo. El único que tenía alguna visión sobre esto era el cantinero local, Tom Davis, quien me ha contado su experiencia la noche del asesinato varias veces. Según su historia, estaba cerrando el bar cuando vio los faros de Willard acercándose desde el desierto por el oeste. Como él dice, ya sabía que algo raro estaba pasando cuando vi a alguien venir por Reverie Road en la noche. Willard pasó en coche junto al bar, y según Tom, era como si estuviera hipnotizado. Conducía despacio, ignorando las señales de alto y las líneas de tráfico. Cuando pasó, Davis dice que alcanzó a ver el rostro de Willard. Hasta el día de hoy, Davis insiste en que no había vida en los ojos de ese hombre cuando pasó. Eso me lleva al tema de la peculiaridad local de nuestro pueblo. Reverie Road. En el lado oeste del pueblo, hay una carretera que comienza entre la gasolinera y el bar. Empieza junto a la gasolinera y va directo hacia el desierto. Nadie tiene idea de a dónde va. No hay casas en la dirección que toma, ni hay pueblos. No hay lagos, ni minas, ni ríos. No hay hoteles, escuelas, gasolineras, líneas telefónicas, molinos de viento, plantas de energía, vertederos, ranchos de ganado. La carretera no tiene un marcador de autopista, ni siquiera tiene líneas en el pavimento. Reverie Road es un enigma. La carretera no va a ningún lugar, pero ha estado aquí desde antes que el pueblo. Bueno, ¿por qué no conducir por ella y ver a dónde lleva? He preguntado.
Todos en la comunidad tienen su propia historia de cómo lo intentaron. Sin embargo, todos los intentos terminaron en fracaso. Resulta que, si decides girar hacia Reverie Road, te encontrarás con un terraplén después de unos 3 kilómetros. Hay un puente que cruza este terraplén, pero se ha derrumbado. Nadie sabe desde cuándo. Sin embargo, cruzar esa zanja es imposible con un vehículo, así que nadie ha podido ver exactamente dónde termina la carretera. Probablemente puedas ver cómo el asesinato y la peculiar naturaleza de la carretera se entrelazaron para formar una leyenda local. La gente comenzó a especular. ¿Qué estaba haciendo Willard en esa carretera esa noche? ¿Qué causó que tuviera un episodio de extrema violencia? ¿Era posible que algo en el camino provocara a Willard para que matara a su familia? Comenzaron a surgir teorías. Una semana, Reverie Road llevaba a un antiguo cementerio. La semana siguiente, la carretera estaba habitada por skinwalkers. Algunos piensan que tal vez hay una instalación gubernamental de manipulación mental, o incluso el Área 51. Tal vez Willard tuvo un encuentro con extraterrestres. Tal vez al final del camino hay una secta de caníbales campesinos, o una planta química que produce una toxina que vuelve homosexuales a los conejos. Ciertamente hay conclusiones más lógicas, pero incluso esas apenas tienen sentido. El área local no tiene recursos naturales para explotar, y nunca hubo planes de tener un pueblo en esa dirección, ya que estaba fuera del camino de una carretera ya establecida. No hay cuerpos de agua y la tierra no es cultivable. No hay consenso sobre a dónde lleva esta carretera, y apenas hay historias sobre su construcción. Lo único seguro es que si te paras al borde del puente en ruinas, Reverie Road continúa indefinidamente en el desierto hacia un destino imposible de conocer. Algunos aventureros curiosos han intentado descubrir a dónde va la carretera. Sin embargo, el desierto de Arizona es implacable, y como ya se sabe, no se puede pasar el terraplén en auto. Así que, después de meses de especulación y un poco de exploración, nació un mito urbano. Hay una carretera misteriosa en el desierto, y un hombre condujo por ella, regresó y mató a su esposa y a su perro. Inserta tu propia razón del porqué. Con el tiempo, el mito se fue desvaneciendo, y la gente empezó a olvidar Reverie Road nuevamente. La historia del acto violento de Willard silenciosamente se convirtió en una mancha en la historia del pueblo. La vida comenzó a volver a la normalidad, y solo fragmentos del interés original por esta carretera permanecieron. Todavía había creyentes, pero en su mayoría a nadie le importaba especular más. Reverie Road era solo una carretera. Eso fue hasta ayer por la mañana. No hay manera de suavizar esto. Yo estaba ocupado, llenando el tanque de mi auto en la gasolinera. Era una típica mañana de lunes. Mi esposa estaba tranquila en el asiento del pasajero cuando de repente golpeó la ventana y señaló hacia el desierto. Me giré hacia la carretera y rápidamente vi una figura moviéndose hacia el pueblo. Observé mientras se acercaba, y eventualmente los que estaban cerca dejaron lo que estaban haciendo para ver a esta misteriosa figura emergiendo del desierto. Pronto, la figura comenzó a tomar forma al acercarse más. Era un hombre cojeando, y arrastraba algo detrás de él. A medida que se acercaba, escuché a mi esposa gritar desde dentro del auto, y mi corazón se hundió. Era Tom Davis, el cantinero. Estaba tambaleándose por Reverie Road, una cadena envuelta alrededor de su torso mientras caminaba con dificultad hacia nosotros. Detrás de él, algo pesado se arrastraba por el pavimento, dejando una marca roja. Corrí hacia él, y una pequeña multitud de personas me siguió. Llamé el nombre de Tom, pero no respondió, simplemente continuó avanzando. Luego, cuando estábamos a solo unos metros de distancia, me detuve y pude sentir cómo mi cuerpo se paralizaba. Tom Davis estaba arrastrando a su hijo muerto detrás de él. La multitud dejó de moverse. En el calor de Arizona, podía sentir que mi piel se erizaba. Me quedé pasmado mientras observaba cómo los detalles iban emergiendo lentamente. El torso de Tom estaba ensangrentado y su ropa estaba rasgada, exponiendo heridas profundas. La cadena que lo rodeaba era la misma que solía tener en la parte trasera de su camión, la que ofrecía a la gente cuando necesitaban remolcar algo. Estaba firmemente envuelta alrededor del cuello de su hijo, el rostro azul del adolescente apretado violentamente mientras sus ojos estaban casi salidos de sus órbitas.
Además, era evidente que los brazos del chico habían sido rotos en varios lugares, con huesos sobresaliendo de su piel. El rostro de Tom estaba vacío, a pesar de la abrasadora quemadura de sol que había adquirido. Sus labios estaban secos y agrietados. A medida que se acercaba a la intersección, su rostro comenzó a mostrar más signos de lucidez, antes de finalmente estallar en una incoherente murmuración al bajar de la carretera. ¿Qué? Alguien corrió dentro de la gasolinera, tomando una botella de agua. Las personas rodearon a Tom, y gritos llenaron el aire inmóvil mientras la gente empezaba a ver la condición de su hijo. ¿Qué pasa? Luego, lentamente, Tom se giró y soltó un grito desgarrado al ver lo que estaba arrastrando. Le dije a mi esposa que se fuera a casa en el auto, y de inmediato llamaron a la policía. La gente comenzó a alejarse de Tom, observando en un silencio horrorizado mientras parecía recuperar la conciencia. Cayó sobre el pavimento, gritando al aire y llorando más fuerte que cualquier hombre que haya escuchado gritar. Vi a un padre intentar desesperadamente quitarle las cadenas a su hijo muerto. Vi a un padre intentar realizarle reanimación cardiopulmonar. Vi a un padre llamar interminablemente el nombre de su hijo, y finalmente vi a un padre sostener el cadáver de su hijo mientras sus gritos no obtenían respuesta. Solo pude quedarme ahí, con una mano rígida cubriendo mi boca, manteniendo mi distancia de la escena mientras me daba cuenta de lo que estaba presenciando. Las sirenas resonaron a lo lejos y, en poco tiempo, el oficial Hughes salió de su patrulla, se quitó el sombrero y se cubrió la boca con horror. El oficial se quedó ahí, temblando, incapaz de moverse. Vi sus rodillas temblar antes de volverse hacia la patrulla, casi cayendo contra la puerta. Después de unos minutos de absoluto pánico, se calmó antes de acercarse a Tom lentamente. Tom Davis fue detenido. El cuerpo fue examinado por los oficiales que respondieron. Nadie tuvo dudas sobre lo sucedido. Parecía que Tom Davis había golpeado y estrangulado a su hijo hasta la muerte. Y en una hora, la leyenda de Reverie Road había regresado. Después de que Tom fue arrestado, el oficial Hughes organizó un equipo de búsqueda para encontrar su vehículo y a la esposa de Tom, así como cualquier evidencia que pudiera ayudar a entender lo sucedido. Yo me ofrecí como voluntario, al igual que muchos de los habitantes del pueblo. Los negocios cerraron mientras la comunidad se reunía al borde de la carretera para ayudar en la búsqueda. La gente comenzó a hablar mientras caminábamos hacia el desierto. Esto fue igual que el asesinato de Wheeler. El camino también lo volvió loco. ¿Por qué haría esto? La pregunta más común en la mente de todos era: ¿por qué? Así que caminamos por Reverie Road en una línea para averiguarlo. Peinamos el desierto en busca de huellas o cualquier pista sobre lo ocurrido. No encontramos huellas de neumáticos ni otra evidencia de que el camión de Tom se hubiera salido del camino. No encontramos huellas, ni ropa, ni armas. Ningún signo de lucha. La búsqueda comenzaba a parecer infructuosa. Entonces, llegamos al puente en ruinas. El puente seguía roto en el medio, como cualquiera esperaría, pero algo nos sorprendió. El camión de Tom estaba al otro lado de la zanja. No había evidencia de que hubiera caído en la zanja. El suelo y la maleza seca estaban intactos. En cambio, parecía como si de alguna manera hubiera conducido sobre el puente. Aún más extraño, el Ford blanco seguía en marcha, como si hubiera sido abandonado repentinamente. Una de las llantas estaba desinflada con un cuchillo sobresaliendo de ella, como si hubiera sido saboteada. El suelo que rodeaba el vehículo estaba alterado, y sangre manchaba las ventanas y el capó. Escuché a una mujer a mi lado balbucear, señalando el lado del auto. Oh Dios mío. Miré para ver a qué señalaba, y rápidamente la aparté mientras le cubría los ojos. Había una mano colgando desde dentro del auto, con sangre goteando por el brazo. El oficial Hughes informó que habían encontrado a la esposa de Tom poco después. Luego, sin pausa, lo vi girarse hacia nosotros, con terror en sus ojos y su boca temblando. Nos dijo que debíamos dar la vuelta y que la búsqueda había concluido. En el camino de regreso, nadie habló entre sí. Anoche, fui a beber. Creo que después de todo lo que había visto, lo necesitaba. Había más gente en el bar de lo habitual. Bueno por ellos.
El ambiente era tenso, ya que uno de los amigos de Tom estaba a cargo esa noche, pero actuó solemnemente y habló muy poco, solo atendiendo las solicitudes de la gente. Sorprendentemente, también apareció Eagles. Seguía de uniforme y se sentó en la esquina sin hablar mucho con nadie. Después de una hora conversando con algunos de los otros lugareños, decidí acercarme a él para asegurarme de que estaba bien. Él me vio acercarme, asintió y miró por la ventana hacia la carretera que va al desierto. Me senté, esforzándome por ver qué era lo que estaba observando. Finalmente, hablé. ¿Estás bien? Él se tensó, se recostó en su silla y asintió. Sí, yo. Hizo una pausa. Sí. Pedí una bebida para los dos y llevé la conversación hacia los Cardinals y su temporada actual. Eagles parecía ligeramente interesado, pero la conversación no iba a ninguna parte. Me estaba preparando para irme, para darle un poco de tiempo, pero entonces, Eagles me sorprendió. La noche del asesinato de Wheeler, suspiró, recopilando sus pensamientos, y luego continuó. Bueno, sabes que no me gusta hablar de esa noche. No tienes que hacerlo. Le aseguré. No, creo que sí. En ese momento vi un nivel de convicción en su rostro y determinación para superar las reservas que tenía sobre el tema. Necesito decírselo a alguien. Bueno, soy todo oídos. Esa noche que encontramos a la esposa de Wheeler, recuerdo claramente lo horrífico y brutalmente despiadado que era la escena del crimen. Quiero decir, Jesucristo, una mañana tienes a este hombre y a su esposa amorosa, y al día siguiente ella era apenas reconocible. Nadie tenía idea de lo que podría hacer que un hombre. Se atascó por un momento, antes de continuar. Así que pregunté en el pueblo sobre los chismes locales, para ver si podía juntar alguna infidelidad o un motivo. No había nada. Y Wheeler mismo estaba tan confundido como nosotros. Pero luego, Tom me contó sobre la noche en que vio a Wheeler regresar del desierto por Reverie Road y yo. Eagles comenzó a cubrirse la boca con las manos, una expresión de angustia en su rostro que ahora se estaba sonrojando. Conduje por ella. Hice una pausa, esperando que continuara. ¿Qué viste? Sus ojos me miraron y habló directa y sin titubeos. Nada. No hay nada en ese camino. ¿Entiendes? Asentí. Entiendo. Se giró hacia el grupo al otro lado del bar, que era ajeno a la conversación. Miró de nuevo hacia mí, acercando su rostro al centro de la mesa antes de susurrar. Lo que te diga a continuación se queda entre nosotros, ¿oíste? Asentí de nuevo. Cuando volví de la carretera esa noche, comencé a tener pesadillas. Pude sentir el sudor en mis palmas, y la ansiedad en mis extremidades. Durante todo el tiempo que he conocido a Eagles, nunca lo había visto ser otra cosa que sereno. Estaba empezando a creer que el trauma de la mañana había causado que algo dentro de él finalmente saliera a la luz, un lado que nunca había visto. Pesadillas. ¿Sobre qué? Tuve pesadillas de que conducía más allá del puente. Tomé un trago de mi vaso, sin saber qué decir. A primera vista, no parecía extraño que soñara con la carretera después de llenar su mente de pensamientos. Pero había una palabra que me llamó la atención. Dijo, pesadillas. ¿Qué había al otro lado? No recuerdo. Nunca recuerdo, pero yo podía ver las lágrimas formándose en sus ojos. Soñé que era Wheeler de esa noche. Que yo era el que tenía el martillo. Y yo fui el que... Se detuvo, recuperando la compostura una vez más. Soñé que hice lo que hizo Wheeler. Coloqué mi mano sobre su muñeca. ¿Tuviste una pesadilla después de un evento traumático? No hay nada anormal en eso. No. Dijo. No, no fue solo un sueño normal. Dijo. Lo fue. Respondí. No deberías sentirte culpable por lo que pasó, no es culpa de nadie más que de Wheeler. Tuve otra anoche. Y no era sobre Wheeler. Me congelé. ¿No estás diciendo? Lo estoy. Dijo, asintiendo lentamente. Tom. Lo vi todo. Fui Tom Davis en mi sueño. Vi al hombre y a su familia tomar un giro en la carretera. Lo vi conducir a través del oscuro desierto. Lo vi acercarse al puente y... Tragó saliva.
Cuando estuvo al otro lado, vi qué arma usó en el hijo, vi lo que le hizo a la esposa. Tenía la boca abierta. No sabía qué decir. Yules dejaba que las lágrimas fluyeran por su rostro en ese momento, y yo me quedé en silencio. No viste el cuerpo de la esposa. Continuó. Pero yo sí, y estaba exactamente como yo. Como Tom lo dejó, arma y todo. Otra larga pausa. Luego, comenzó a gritar entre lágrimas. ¿Cómo puede alguien hacer esas cosas a otra persona? La gente en el bar dejó de hablar, girando la cabeza en nuestra dirección. Podría haberlo detenido, lo vi venir, maldita sea. Jesucristo, podría haber evitado que sucediera. Quería intentar calmarlo, tratar de decirle que no había nada que pudiera haber hecho. En cambio, me quedé en silencio, absorbiendo todo lo que escuchaba. La conversación volvió a centrarse en otras cosas, e hice todo lo posible por mantener su mente alejada de lo que lo atormentaba. Solo estuvimos allí otra hora antes de que finalmente el bar cerrara, y le deseé un adiós. Él me despidió con un adiós, un leve optimismo de que tal vez todo iba a estar bien. Sabía en el fondo que no iba a dormir esa noche. Así que me dirigí a mi auto y comencé a salir del estacionamiento del bar. No mucho después, llegué al semáforo en la intersección con Beverly Road. El aire estaba cálido y tranquilo, y mientras esperaba que el semáforo se pusiera en verde, mis ojos se dirigieron a la oscura carretera que se adentraba en el vasto desierto. Las luces de la calle iluminaban la entrada, pero eso era todo. Beverly Road estaba envuelta en la oscuridad. Volví la mirada hacia la calle que tenía delante, mirando la calle principal y seguí esperando, ya que el semáforo seguía en rojo. Luego, como un imán, mis ojos regresaron hacia Beverly Road. Su atracción era abrumadora y el atractivo indiscutible. Empecé a preguntarme, ¿cuánto daño podría ocasionar recorrer rápidamente este camino, para ver si podía encontrar algo por mí mismo? Me estaba llamando la atención, y todo lo que podía preguntarme era qué había allí. Nada. Eso era lo que Yules había dicho. No hay nada en ese camino, ¿entiendes? Había algo. Ya podía sentirlo. La carretera me estaba absorbiendo. Un auto tocó la bocina detrás de mí, y miré hacia arriba al semáforo. Estaba en verde. Sin dudarlo, encendí la señal de giro, subí las luces y giré hacia Beverly Road. Conduje hacia el desierto, cuidadosamente y despacio. Tenía las luces largas encendidas, las ruedas de mi auto subiendo y bajando con el asfalto imperfecto. Las estrellas sobre mí eran tenues, y el desierto a mi alrededor era infinito. La oscuridad de la noche me estaba tragando mientras conducía más adentro. Todo el tiempo seguía pensando para mí mismo. No hay nada en este camino. Esto es estúpido. Debería dar la vuelta. Estaba a 2 millas de distancia. No había vuelta atrás. La soledad era inconfundible. Se sentía como si fuera la única criatura viviente durante cientos de millas, y hasta la luz del pueblo detrás de mí se desvanecía. Subí la radio para tener algo de compañía, pero eventualmente se convirtió en estática. Era extraño, pero sabía que había puntos muertos que la torre de radio local no alcanzaba. Luego, llegué a 3 millas de distancia. Frené de golpe. Escuché cómo los neumáticos del auto chirriaban y fui empujado hacia adelante en mi asiento. Mis faros iluminaron la vista frente a mí, y sentí como mi respiración se volvía dificultosa. Permanecí inmóvil, y debí haber estado con los ojos bien abiertos como un ciervo atrapado en las luces. Comencé a temblar, y supe que algo estaba mal. El puente frente a mí estaba intacto. Me senté en mi auto, agarrando el volante. Imposible. Con el auto aún en marcha, salí por el lado del conductor, poniendo mi pie sobre el asfalto debajo. Sin apartar la vista, miré el puente ante mí. El camión de Tom seguía al otro lado, abandonado y sin vida, aún cubierto de sangre. Di un paso hacia adelante hasta el borde del puente. La carretera continuaba en un abismo de oscuridad que se extendía ante mí y los faros. Comencé a sentir una brisa que me atraía. Sería tan fácil dar un paso adelante, atravesar el puente y llegar al otro lado. Finalmente podría descubrir a dónde conducía la carretera. Me quedé allí, mirando fijamente la oscuridad, cuando vi que se encendían 2 luces a lo lejos. Eran como 2 puntos, a millas de distancia en la carretera. No se movían.
Parecían casi faros, pero ya sabía que no había nadie en la carretera. Otro pensamiento surgió en mi mente. Casi parecían ojos. La curiosidad era demasiado grande. Tenía un solo objetivo: cruzar el puente y caminar hacia el desierto. No tenía otro impulso, ninguna otra motivación. Iba a saber dónde terminaba y lo iba a saber esta noche. Mientras estaba frente al puente, poniendo mi pie adelante, fue casi como si comenzara a soñar. Soñé con caminar por la carretera. Soñé que llegaba al final. Soñé que cruzaba el puente una vez más, volviendo a la ciudad. Soñé que iba a mi garaje. Agarré un taladro. Soñé que abría la puerta de mi dormitorio y encendía las luces mientras agarraba el taladro con fuerza, la broca girando ruidosamente mientras avanzaba. Soñé que mi esposa se giraba hacia mí, el miedo inundando su rostro y gritaba. Soñé. ¡No! Desperté jadeando. El sonido de un taladro resonando en mis oídos mientras me agitaba en la oscuridad del desierto. Mis ojos se ajustaron rápidamente al paisaje que me rodeaba y volví al mundo real, de pie sobre el puente. El auto seguía en marcha detrás de mí. El sudor caía por mi cara, y temblaba mientras regresaba a mi auto, lo puse en reversa, le di vuelta y conduje tan rápido como pude de regreso al pueblo. No tengo idea de cuánto tiempo estuve allí, el sol comenzaba a salir sobre el horizonte. Temblaba durante todo el trayecto de regreso, y empapé el asiento y el volante en sudor. Llegué a casa. Casi me da un infarto antes de abrir mi dormitorio, sin saber qué esperar. Cuando mi esposa despertó, le dije que me quedé dormido en el estacionamiento del bar. Ella se decepcionó, pero podía vivir con eso. No podía decirle lo que vi. No podía decirle que estuve a punto de ser arrastrado al otro lado del puente. Ella no entendería. He estado temblando toda la mañana. No puedo dormir. Llamé al trabajo solo para escribir esto porque necesito contarle a alguien lo que pasó. Te prometo que nunca volveré cerca de esa maldita carretera. Aún puedo sentir su presencia. Aún me atrae. Todavía tengo que saber qué hay al final. Pero estoy luchando contra ello. Estoy aterrorizado de lo que sucede si cruzo. Sé que cuando me duerma, me encontraré allí de nuevo, pero tengo que luchar contra ello. Me he maldecido con una batalla interminable. Así que ahora, trato de recordarme que no hay nada en ese camino. No va a ninguna parte. No hay nada al final. Cada pueblo tiene una leyenda. En el caso de Reverie Road, prefiero mantenerlo como eso. Solo una leyenda. Hace unos días metí un celular en el microondas. Fue una decisión estúpida y juvenil. Estoy seguro de que si me hubieran preguntado en ese momento, habría dicho algo sobre querer ver si explotaba. En mi defensa, accidentalmente lo rompí hace unos meses y había fumado bastante hierba en las primeras horas del día. La verdad es que estaba aburrido. Increíblemente aburrido. No tengo muchos amigos, y vivo solo en un apartamento sucio en medio de una ciudad decadente. Tengo muy pocos pasatiempos. Principalmente, drogarme y perder el tiempo. No había visto a otra persona en más de una semana. Ni siquiera había hablado con mis padres en meses. No había tenido una relación en un año. Trabajo 10 horas al día en casa, y casi no conozco a nadie en esta ciudad. Pensé que la mejor forma de combatir este sentimiento de aislamiento era mirar hacia adentro y valorarme más, pero al hacerlo, honestamente sentí que estaba alejando a las personas más cercanas a mí. La única interacción social que tengo ahora es la llamada de voz que recibo de mi supervisor, a medio país de distancia. Esta era la vida que quería. Eso me repetía, incluso si algunos días recordaba que no era cierto. Y en esos días, me decía a mí mismo que esto era cuestión de supervivencia. Para quienes tengan curiosidad sobre el teléfono. No explotó, no hizo chispas ni nada interesante. Solo giró en círculos, llenó la habitación con el olor a plástico quemado y murió después de unos minutos en el calor. Cuando lo saqué, estaba inservible. No encendía. La pantalla estaba negra y no respondía. Era un pisapapeles humeante que ya no tenía vida.
Lo lancé en la encimera de la cocina y me preparé para continuar con mi ocupada jornada de ver películas mientras trabajaba en el proyecto de la empresa, solo, bajo la luz de una sola bombilla fluorescente que iluminaba mi oscuro apartamento. Abrí Hit Visual Studio, puse algo de música suave y comencé a trabajar en lo que me habían asignado para el día. No planeaba avanzar mucho. Mi supervisor vivía en la costa este y apenas se mantenía al tanto de mi progreso, siempre y cuando tuviera algo que mostrar para el final de la semana. Así que me puse a trabajar, y empecé a teclear. Solo que esto se vio interrumpido cuando, después de unos minutos, el teléfono muerto sonó. Mi teléfono con los circuitos quemados, sin tarjeta SIM, con la batería rota y la pantalla agrietada. Sonó. Me levanté de golpe, con mis oídos atentos al sonido omnipresente en la casa. Era un timbre lento, de tono bajo, que crepitaba algunas veces. La verdad, sonaba como si el Harvard estuviera luchando contra el daño irreparable que le había causado. Me acerqué con cuidado. En ese momento, esto me pareció extraño. Cuando lo sostuve en mi mano, aún estaba caliente por el microondas. La pantalla estaba completamente negra, así que no podía ver quién era. No es que importara. Aunque no lo hubiera sometido a su destrucción térmica, ni siquiera debería poder conectarse a una llamada. De cualquier modo, solo había una manera de averiguar qué estaba pasando. Lo sostuve en mi mano, el teléfono vibraba lentamente, y lo llevé a mi oído. El timbre se detuvo. No había nada al otro lado, y solo podía escuchar el sonido de mi respiración superficial. Apreté las palmas, sin saber qué esperar. Parte de mí asumía que había una explicación. Quizás era una falla de hardware causada por el microchip quemado. Sin embargo, después de un minuto en silencio, sin escuchar nada, finalmente hablé. «Hola», murmuré. Un leve suspiro se escuchó del altavoz. A través del silencio opresivo, justo después del ligero zumbido de la señal de fondo, pude oír un llanto suave. Mi corazón se hundió cuando una voz débil comenzó a hablar. ¿Hay alguien ahí? Me rasqué la cabeza, apretando el teléfono con fuerza. Sí, dije. ¿Quién es? Después de un breve sollozo, ella habló más claramente. Puedo escucharte. Sonaba joven, como de finales de la adolescencia. Sus palabras estaban entrecortadas por lágrimas y lamentos suaves. Para ser sincero, los pelos de la nuca comenzaron a erizarse, y empecé a notar lo fría que estaba la habitación. Repetí la pregunta. ¿Quién es? Jason, soy yo. Samantha. ¿Me recuerdas, verdad? Su voz era suave, baja y apenas audible. Sonaba casi estática, con un ligero zumbido detrás. Hablaba anormalmente lento y como si las palabras le resultaran difíciles. Había, sin embargo, algo más totalmente inquietante. Mi nombre no es Jason. Y no conozco a nadie llamado Samantha. Ella volvió a sollozar suavemente, antes de darme su nombre completo. Luego, dijo algo que no esperaba. Por favor, no te vayas. Empecé a pensar con más claridad en lo que estaba sucediendo. Estaba comenzando a considerar que quizás el calor había dañado el receptor, que tal vez estaba captando una llamada en el éter, o que esto era solo una coincidencia extraña con la falla en los circuitos, y este era el último suspiro de mi teléfono de una década. Me estaba convenciendo de que había una explicación. Sin querer perder más tiempo de cualquier manera, dije lo que tenía que decir. No te conozco, y deberías colgar. Creo que tienes el número equivocado. Espera. Gritó, su voz temblando y casi indistinguible de un grito escalofriante. El teléfono estalló en estática, y cuando la interferencia se calmó, pude oírla suplicando. No me dejes. Por favor, no te vayas, quédate, por favor, quédate, por favor. En ese momento, un nuevo pensamiento comenzaba a surgir en mi mente. A pesar de lo extraña que era la situación, la persona del otro lado sonaba como si necesitara ayuda. ¿Estás herida? ¿Qué sucede? Más sollozos, antes de que hablara. Creo que estuve en un accidente de auto. Espera. Me moví apresuradamente hacia mi laptop en la sala, sosteniendo el teléfono junto a mi cabeza mientras me desplazaba.
Para ser honesto, no sabía si esta persona estaba siquiera en el mismo estado que yo, pero al menos iba a hacer un esfuerzo para ayudar si podía. ¿Dónde estás? Llamaré a una ambulancia para ti. No lo recuerdo. Voy a buscarte. Quédate ahí. Tecleé su nombre en el buscador. Ella continuaba sollozando mientras presionaba Enter. No era lo que había imaginado que haría esta mañana, pero, diablos, ciertamente estaba intrigado. Pero lo más importante, si podía ayudar a alguien que lo necesitaba, eso me alegraría la semana. Este optimismo rápidamente murió cuando ingresé su nombre en la barra de búsqueda y presioné Enter. Mis manos se volvieron frías, mis huesos se tensaron, y mis ojos se abrieron de golpe. Los resultados de búsqueda fueron rápidos y concluyentes. Había un enlace a un artículo de noticias. Una funeraria. Un obituario. Accidente de auto. Tumba. El nombre que me dio pertenecía a una mujer fallecida. Sea quien seas, cuelga ahora. No me contactes de nuevo. La respiración del otro lado se intensificó, y el vello de mi nuca se erizó mientras sentía mi piel palidecer. Al empezar a pensarlo más, la situación volvía a lo absurdo. Aquí estaba, en mi sala, hablando por un teléfono roto que metí al microondas, y la única persona con la que había hablado en toda la semana era esta mujer asustada del otro lado que estaba haciendo una broma tonta, o tenía algún otro problema. Por favor, espera. Dijo esta vez con mucha más debilidad. Yo, no quiero que te vayas. Aparté el teléfono de mí, la pantalla aún en negro. Presioné el botón de encendido. Nada. El teléfono no se apagaba. Mi corazón latía con fuerza y mis dedos temblaban mientras apenas podía sostener el aparato electrónico en mi mano. Espera, yo iré a ti, seguiré tu voz. Sacudí la cabeza. No, no hagas eso. Dije. Balbuceando. Aparté el teléfono de mi oído, lo dejé caer al suelo y me dirigí hacia la pared más lejana. Mi corazón latía fuerte, pero seguía convenciéndome de que lo que había experimentado era una falla técnica, seguro que era una falla técnica. La voz al otro lado se desvaneció y la habitación volvió al silencio. Entonces, el teléfono sonó. No lo contesté ni me acerqué a él. Pero, después de unos segundos de timbre, se pudo escuchar una voz gritando desde el otro lado. Erutu. Dargaimasenka. Dargaimasenka. El hombre sonaba asiático, quizás chino o coreano, y cerré la boca mientras los gritos ahogados del hombre llenaban la habitación. Después de 10 segundos de silencio, solté un débil. ¿Qué diablos? Al parecer, esto fue audible. La voz del hombre se intensificó mientras comenzaba a gritar, sus palabras entrecortadas por respiraciones profundas que parecían obstruidas por algo, como si tuviera algo alrededor del cuello. Onegai shimasu. Ikiga de kinai, ropuga kitsusuhiru. Mis rodillas comenzaron a debilitarse y caí al suelo, la habitación oscura a mi alrededor empezaba a sentirse opresiva. El teléfono yacía en la tenue luz fluorescente, y me arrastré lentamente hacia él con brazos débiles. ¿Hablas, inglés? Me arrodillé, sujetando el teléfono, presionando fuertemente el botón de encendido. Las súplicas del otro lado no paraban. Kazokuni. Moshiwake arimasen. No te entiendo. Grité. El hombre no dejaba de gritar, y comencé a sentir pánico mientras intentaba apagar el teléfono de nuevo. El teléfono no se apagaba. De repente, la voz al otro lado fue reemplazada por otro timbre, y me quedé en silencio mientras ahora se oía a una anciana susurrando algo del otro lado. ¿Hay alguien ahí?, dijo. Apreté los dedos alrededor del aparato mientras cerraba con llave la puerta principal, mirando por la ventana hacia la oscuridad de la madrugada afuera. Estaba vacío, como es usual a esta hora, pero escaneé el horizonte buscando cualquier luz encendida, cualquier persona que pudiera estar mirándome desde lejos, alguien que pudiera estar ahí, vivo. ¿Qué está pasando?, pregunté apresuradamente. ¿Qué quieres? Sentí que mi corazón se rompía mientras la respuesta destruía mis paranoicas ilusiones sobre la situación. Quiero que les digas a mis nietos que los amo. Todo mi cuerpo se debilitó y llevé los brazos hacia el pecho mientras comenzaba a sentir un nudo en la garganta. Ella habló de nuevo, esta vez con lágrimas en su voz.
Y diles que los extraño. Me quedé en silencio mientras las palabras se repetían en mi mente. Ya no estaba inseguro sobre la situación. Quienquiera que estuviera alcanzándome, creía de verdad que lo que le estaba sucediendo era real. Y ahora, yo también. La mujer habló nuevamente, con calma y seguridad. ¿Eres un ángel? Hablaba en serio. Había calidez en su voz. No sonaba como si intentara confundirme o engañarme. Me quedé quieto en medio de mi habitación, pensando en algo que decir. Me llevé la mano a la boca mientras me deslizaba hacia el sofá, dejándome caer débilmente contra él. Con 1.000.000 de pensamientos rondando en mi cabeza, me quedé mirando por la ventana hacia el oscuro cielo vacío afuera. Las estrellas brillaban a años luz unas de otras, su luz apenas visible pero más allá del alcance entre sí. ¿Por qué no puedes decírselo tú misma? Sorprendentemente, la mujer soltó una leve risa. Bueno, estoy demasiado lejos ahora. El cáncer ganó. Parecía estar en paz con su destino, y yo no podía hacer mucho más que escuchar mientras contaba sus últimos meses en el hospital, la última vez que vio a su familia, y el momento en que fue a algún otro lugar. Estoy bien, solo un poco sola. John y Murph saben que estoy en un lugar mejor. Pero... La voz se desvaneció, y por primera vez, no quería estar solo. Quería que la voz al otro lado se quedara conmigo. ¿Pero, qué? Pregunté. ¿Estás ahí? La mujer suspiró, su voz haciéndose más tenue y suave. ¿Sabes cuándo iré al cielo? Yo no. Llevo mucho tiempo aquí, y es tan oscuro, eres la primera voz que escucho en años. Su voz se desvaneció mientras la conexión comenzaba a fallar. Mi hermano me espera allá arriba, estoy segura de ello. Espera. Dije, aferrando el teléfono. El miedo que sentía antes fue reemplazado por tristeza. No estaba del todo seguro de si lo que estaba experimentando era real o no, pero estaba empezando a darme cuenta de que las personas al otro lado creían, de manera absoluta, que lo que les ocurría era real. Nunca me dijiste tu nombre. Así puedo decirle a tu familia. Silencio. Hola. Hola. Más silencio. Pude sentir una pequeña lágrima formarse en mi ojo. La aparté mientras el tiempo parecía detenerse. La pantalla de mi computadora se apagó y entró en modo de reposo mientras me acurrucaba en el suelo. Tenía la palma sobre el teléfono, esperando la próxima llamada. Nunca volvió a sonar. El teléfono estaba completamente muerto, y estaba solo de nuevo. Cuando salió el sol y la ciudad abajo volvió a la vida, me quedé quieto, mirando por la ventana como si fuera una pantalla de televisión de una realidad falsa. Pasé el resto del día como un fantasma. Habitaba las paredes de mi apartamento y no salí. Hice mi vida, viví bajo la tenue luz de una jaula fluorescente, y continué con mis asuntos evitando a toda costa la ansiedad aplastante que venía con mi experiencia previa y la sensación de desolación que nublaba mi mente. No quería hablar con nadie ese día. ¿Cómo podría? No trabajé en nada ese día. Y esa noche, después de todo lo que había pasado, tuve una visita. Estaba dormido en el sofá cuando ocurrió. Sentí una presencia. Su presencia. Abrí los ojos para ver el apartamento oscuro, la tenue luz blanca de la cocina iluminaba apenas el borde de una figura parada en la esquina. Poco a poco me acostumbré a la falta de luz antes de sobresaltarme en la cama. Había una mujer en la esquina de la habitación, sollozando, con las rodillas destrozadas y el cabello cayendo sobre su cuerpo. Llevaba una falda ensangrentada, y parecía como si hubiese pasado por un ataque brutal. «Oh, Samantha», susurré. No podía ver su rostro, ni creo que quisiera hacerlo, pero podía oírla claramente. En cuanto dije su nombre, inclinó la cabeza antes de girarse hacia mí. Emití un leve gemido antes de cubrirme la boca, encogiéndome en el sofá. Pensé que seguiría tu voz, dijo. Sus sollozos resonaban por toda la pequeña habitación, y los sonidos del mundo se ahogaban en su desesperación. Pero tú no estás aquí. Comenzó a caminar hacia el centro de la habitación, y empecé a temblar violentamente al sentir cómo la temperatura en el cuarto descendía. Mi corazón golpeaba con fuerza, y me cubrí los ojos con la manta, cerrándolos con fuerza. Esperaba que me atacara, tal vez incluso que me matara.
No sabía cómo podría defenderme. No era religioso, así que no tenía eso a mi favor. Lo único que podía hacer era encogerme y rezar. Se detuvo. Espié con un ojo por encima de la manta. La figura estaba a un pie de distancia, pero no me miraba. No miraba nada en particular. Su rostro recorría la habitación, estaba vagando, buscando algo. A alguien. Mantuve mi ojo fijo en ella mientras se giraba hacia la puerta, sus sollozos llenando la habitación. Entonces, sin más, volvió a hablar. Pensé que estarías aquí. Dijo. Tengo miedo. Fue entonces cuando entendí. Todo comenzaba a tener sentido. El terror que sentía era monumental, pero momentáneo. El de ella era infinito. Ya no la veía como una invasora. En ese breve momento, solo nos vi como iguales, compañeros improbables. Estoy aquí. Dije tan tranquilamente como mis nervios me lo permitieron. Estoy aquí contigo. Levantó la barbilla, y pude ver su piel pálida y sus ojos oscuros y secos, y por solo un segundo, una expresión de consuelo cruzó su desolado rostro mientras se giraba hacia mí. Pero su mirada no estaba dirigida a mí, solo seguía la voz. Cuando me enderecé un poco más, no cambió su expresión, solo continuaba mirando al frente. No podía verme. No quiero estar sola nunca más. Dijo. Las lágrimas recorriendo su rostro. Por favor, quédate. Dudé, el aire frío entre nosotros ya no era cortante. Dije lo único que sentía que podía ayudarla de alguna manera. Ya no le temía. Siempre estaré aquí. Dije. La aparición esbozó una leve sonrisa mientras las sombras a su alrededor la envolvían. Gracias. Dijo, y en un momento estaba solo en mi apartamento de nuevo. Solo estaba yo, y la oscuridad, y la inminente amenaza del más allá. Tan pronto como se fue, rompí en llanto. No tengo vergüenza en admitirlo. Lloré por ella, lloré por mí, por la mujer cuyo nombre se perderá en la eternidad. Estaba harto de vivir esta vida solo para enfrentar una eternidad de separación. No pude ayudar a Samantha, pero quería hacerlo. Dependía de mí, y no pude hacer más. Ahora, es probable que nunca la escuchen ni la vean de nuevo, pero vivirá preguntándose si el mundo se olvidó de ella. Sin embargo, tal vez aún pudiera ayudarme a mí mismo. Sea como sea, por la razón técnica que sea, o por alguna intervención divina, había hablado con el otro lado. Y sonaba no muy diferente de la vida que había construido para mí. La otra vida estaba sellada en permanencia. Mi vida actual, no. Todo este tiempo, había querido esconderme en las sombras mientras el mundo avanzaba. Quería encontrar consuelo en el nido de soledad que había fabricado. Lo más importante, quería encontrar paz de la única forma que pensaba posible. Una vida de soledad. Pero no estaba en paz. Aún no. Desperté con los ojos manchados de lágrimas por la mañana y de inmediato llamé a mi familia. Les dije que los extrañaba, que los amaba. Les prometí que volvería a casa a finales de mes, que renunciaría a mi trabajo que me estaba consumiendo el alma. Le escribí a mis viejos amigos de allá, prometiéndoles que volvería a verlos. El conocimiento que ahora tengo sobre el más allá me perseguirá siempre, como un espectro que acecha detrás de tu hombro. Esta soledad infinita. Me aterra, y trato con todas mis fuerzas de no pensar en ello. Dudo que vuelva a ser el mismo después de mi encuentro. Solo puedo esperar que algún día tenga la suerte de escuchar una voz tenue en medio de la eternidad que me brinde siquiera un minuto de consuelo. Después de enviar esto, volveré a meter mi teléfono en el microondas. Espero que funcione. Espero que, al dejarlo sobre el mostrador, suene una vez más y que una voz se escuche al otro lado. Espero poder dar a alguien otra oportunidad de ser recordado. A otro espíritu la oportunidad de compartir su voz. Una voz que necesita escuchar la mía. Cada noche, a exactamente las 11:45, mi perro ladra a mi vecino. Él llega a casa del trabajo a la misma hora cada noche, y ha sido así durante el año que he vivido en este vecindario. Al principio me molestó un poco, pero eventualmente me acostumbré. Es algo reconfortante saber que el anciano de al lado está en casa por la noche.
Era un buen hombre, mis padres rápidamente hicieron amistad con él. Ellos me ayudaron a mudarme con mis escasas pertenencias el año pasado, y terminaron iniciando una conversación con el vecino mientras él revisaba su correo. Su nombre era James Barton, y había vivido en esa casa toda su vida. Tenía la misma edad que mi padre, y aparentemente se habían graduado de la secundaria juntos. No habían sido amigos en ese entonces, pero James dijo que pensaba que reconocía a mis padres. Mi madre se graduó 2 años después, así que todavía habrían estado asistiendo al mismo tiempo. Mis padres no reconocieron a James, pero parecía un gran tipo. Mi madre había planeado cocinar una buena comida familiar para celebrar mi nuevo hogar, y lo invitó a unirse a nosotros para la fiesta de inauguración. Fue agradable, hubo risas y conversación amena. James no hablaba mucho, pero cuando lo hacía nunca dejaba de sacar al menos una sonrisa. Durante el último año, James ha asistido a un par de nuestras cenas, y hacemos una pequeña charla agradable cuando nos vemos afuera. Se ha convertido en un gran amigo de mi padre, y a menudo creo que papá me visita solo como una excusa para hacer planes con James. Es agradable, me siento segura cuando mi vecino está cerca. Me ha mantenido informada sobre el vecindario, sobre cómo mantenerme a salvo cuando tengo que ir a trabajar o pasear a mi perro. No se lo mencioné a mis padres, pero a menudo había algún lugar dentro de un radio de 10 cuadras que aparecía en las noticias nocturnas. Ya pensaban que el lugar era peligroso, pero no necesitaba que me arrastraran de vuelta a casa después de que apenas había decidido hacer mi vida por mi cuenta. Más que suficiente gente sobrevive en barrios difíciles. A mi perra, Jade, le encanta nuestro vecino. Siempre está emocionada cuando él está cerca, y él siempre tenía golosinas porque también tenía su propio perro. Su perro era un pequeño perro de compañía, nada como mi mezcla de pitbull y mastín. Su pequeño Smokey era lindo, al menos, pero definitivamente no era mi tipo de perro. Jade no solo era fuerte y protectora conmigo, sino que parecía ser la perra perfecta. Me mantenía segura y en buena compañía, una mascota ideal para una mujer en sus 20s. Conocía la rutina diaria, y era inteligente. Mi perra fue parte de la razón por la que mis padres aceptaron dejarme usar mis ahorros para mudarme a este bungalow de una habitación. El alquiler era relativamente barato, y estaba cerca de donde trabajaba, pero estaba en la parte mala de la ciudad. Creo que mis padres se sintieron un poco más tranquilos cuando vieron que no lucía completamente destruido, y tener un vecino amigable cerca en caso de emergencia era un plus. Yo estaba feliz, finalmente viviendo por mi cuenta y trabajando para construir mi vida. Durante mucho tiempo me sentí completamente segura, como si nada pudiera alcanzarme gracias a mi vecino y mi perro. Las cosas en el vecindario podían ser locas, con las noticias de un supuesto asesino en serie merodeando por la ciudad, y la gran cantidad de actividad delictiva que rodeaba esta área de manera regular. Yo me mantenía al margen en su mayoría, hice amistad con algunos vecinos y con James. Algunas personas son raras, pero James nunca fue una de ellos. Lo más extraño de James era algo que a menudo murmuraba para sí mismo. A veces, después de que teníamos una conversación, escuchaba al señor Barton hablando para sí mismo en voz baja. Generalmente era tontería, alguna pequeña divagación de un recuerdo que se reproducía en su cabeza debido a algo de lo que habíamos hablado. Creo que debo haberle recordado a alguien, porque escuchaba una frase con bastante frecuencia después de hablar con él. Demasiado cerca de casa. A veces parecía triste después de que hablábamos, y a veces me sentía mal porque podría estar desencadenando un recuerdo doloroso de su pasado. Sin embargo, él era mi mejor amigo en el vecindario, ya que muchos de los otros vecinos eran extraños, todos parecían mezclarse en el ambiente sombrío en el que vivíamos. Mi perra me mantenía a salvo de ellos, y también lo hacía el señor Barton. Una noche dejé de sentirme tan segura. Estaba bailando en mi cocina, con música sonando y agua hirviendo en la estufa. Estaba oscuro, pero mi casa parecía cálida y acogedora. La luz de la cocina era brillante y dificultaba ver por las ventanas, pero sabía que Jade estaba olfateando por nuestro pequeño patio trasero. Eran casi la medianoche, y varios vecinos me habían aconsejado evitar caminar sola por aquí. Claro, Jade es bastante fuerte, pero una pistola siempre puede vencer a un perro.
Así que Jade estaba confinada al patio hasta que comenzara su ritual nocturno de ladrar cuando el coche del señor Barton entraba. De hecho, esas eran las únicas veces que la dejaba salir al pequeño patio en lugar de llevarla a pasear. Sin embargo, esa noche no ladró, puse la pasta en la olla, salté a la siguiente canción de mi lista de reproducción y luego noté la hora. Era unos minutos después de la medianoche, y Jade no había ladrado. Fui a la pequeña sala para mirar por la ventana y ver si el coche del señor Barton estaba allí, pero no estaba. Supuse que debía estar tarde, y decidí dejar a Jade afuera hasta que hubiera comido. Colé, serví y comí mi comida de medianoche, pero aún no había escuchado ningún ladrido. Cuando fui a la puerta trasera para dejar entrar a Jade, la encontré mirando el jardín del señor Barton, simplemente de pie y mirando el césped. No había nada allí que pudiera ver. Pasó un minuto antes de que me notara llamándola y vino a entrar a la casa, pero se detuvo y miró de nuevo al jardín de su casa cuando llegó a la puerta. Miré el jardín, luego recogí una piedra y la lancé contra la cerca de cadena. Varios pájaros volaron desde la hierba desordenada del jardín de mi vecino, y quedé satisfecha con el resultado. Jade había estado hipnotizada por ellos. No hubo ladridos en toda esa noche. Jade no era un perro ruidoso, solo ladraba cuando un extraño se acercaba a las puertas de la casa o cuando llegaba el señor Barton a casa. Ninguna de esas cosas sucedió. En los días siguientes me encontré aburrida, el señor Barton no estaba para hablar mientras estaba afuera. Intenté ocupar mi tiempo libre, pero las cosas estaban raras sin su presencia habitual. Vivíamos en una parte del país con un clima bastante agradable casi todo el año, y traté de arreglar mi patio trasero para lidiar con el aburrimiento. Había limpiado el jardín meses atrás, como casi todos los demás jardines del vecindario, estaba lleno de basura. Recuerdo con cariño los días que pasé limpiando el jardín, porque ocasionalmente el señor Barton me veía y me ayudaba. Siempre era buena conversación mientras nos deshacíamos de objetos inútiles dejados por antiguos inquilinos. A veces lo veía plantar cosas en su jardín mientras yo estaba ocupada, pero no dejaba de parecer una jungla. Su césped era alto y desordenado, plantas y flores crecían al azar. Era bonito de una manera natural, y así era exactamente como James Barton lo quería. Una vez le pregunté si quería que cortara su césped, pero rechazó la oferta. Este espacio es el único lugar que mantiene la verdadera libertad natural. Pertenece así, había hablado con una sonrisa en su rostro, sus ojos pareciendo perderse en un recuerdo. Después de 2 días trabajando sola en mi jardín no pude soportarlo, me sentí tan sola e insegura en el vecindario. Mi perra estaba demasiado callada, mi vecino había desaparecido y recurría a lanzar piedras a los pájaros. Era mi única forma de luchar contra la creciente paranoia sobre el peligroso lugar en el que residía. Ocasionalmente tengo suficiente tiempo libre para divertirme un poco, y con mi vecino ausente, me encontré libre para tener tal diversión. No quería que mi hábito de fumar llegara a mis padres, así que generalmente lo mantenía en mi habitación cuando lo necesitaba. Con mi vecino ausente, podía sentarme en el agrietado borde de concreto que mi arrendador se atrevió a llamar patio. Así que eso hice, me senté en mi jardín. Una chica drogada lanzando piedras a los pájaros que aterrizaban en el jardín de al lado. Miraba el jardín y me preguntaba si James Barton estaba muerto, enterrado en un cementerio bajo flores que estaban arregladas con esmero. Sentía que preferiría que su tumba se volviera desordenada, escondida entre la belleza natural. Sin embargo, no me gustaba pensar de esa manera. Tenía la misma edad que mis padres, solo un poco más de 50 años. No me gustaba saber que alguien de esa edad podría caer de repente sin previo aviso, el señor Barton no podía estar muerto. Era 4 días después de que mi perra dejara de ladrar, una mañana cálida. Me levanté, me vestí, preparé un café y saqué a Jade con la correa para su paseo matutino. Caminamos hasta el buzón, donde me detuve a revisar mi correo, y luego Jade gimió. La miré a ella y luego al camino de entrada que estaba mirando. El coche del señor Barton había vuelto. Estaba emocionada, quería saber la razón de su repentina ausencia. Fui y golpeé su puerta, Jade saltando emocionadamente a mis pies. Nadie respondió, así que me fui a pasear a Jade después de varios minutos de espera. Quizás estaba durmiendo. Después del trabajo, volví a tocar, solo para encontrar lo mismo.
Estaba decepcionada. Había estado ausente durante días, pero parecía que tendría que esperar para averiguar por qué. Antes de la cena, me senté en mi jardín y fumé, mientras el sol se ponía. Todas las luces en la casa del señor Barton estaban apagadas y todavía me parecía vacía. Lancé piedras a los pájaros y observé cómo un grupo se elevaba y daba vueltas sobre mí. Hice una mueca de disgusto, odiaba que los pájaros volaran sobre mi cabeza. Observé cómo volvían a bajar y, por alguna razón, me dio un escalofrío. Mi amigo y vecino había sido reemplazado por un grupo de criaturas de ojos brillantes. Quizás era porque fumaba demasiado, pero los pájaros me daban miedo. ¿Qué pasaría si estaban enojados por las piedras? Me encerré en casa por la noche, planeando discutir sobre los pájaros con el señor Barton al día siguiente. No quería que lastimaran el jardín que tanto amaba. Desafortunadamente, la mañana siguiente fue la misma que la anterior, y me encontré pasando otros días preguntándome por qué el señor Barton me evitaba. El domingo llegó, y con él mis padres. Preguntaron por el señor Barton, aparentemente mi padre había estado tratando de ponerse en contacto con él para hacer planes. Les conté lo que sabía, y mi madre decidió golpear su puerta. Recibió la misma respuesta que yo, y todos cuestionamos el extraño comportamiento de James Barton durante la cena. Pasaron unos días más de humo, piedras, pájaros y perros que no ladraban. Fue entonces cuando la mujer que vivía al otro lado de James Barton llamó a alguien. Ella había notado que el coche permanecía inmóvil y el correo se desbordaba de su buzón. Estaba preocupada, temía que el anciano pudiera estar atrapado en su casa y herido. No lo había pensado de esa manera, había considerado seriamente la primera parte de su ausencia y asumí que todo estaba conectado, lo que hacía que pareciera que estaba evitando a todos. No encontraron al señor Barton herido, pero encontraron muchas otras cosas. Encontraron a Smokey, el pequeño terrier del señor Barton. Me horrorizó cuando escuché la noticia, alguien había estrangulado al perro. Todavía no puedo entender cómo alguien puede ser tan cruel. Alguien en la escena notó la curiosa cantidad de aves carroñeras que rondaban el patio trasero, y no pasó mucho tiempo antes de que decidieran investigar más a fondo. Más a fondo, como en desenterrar el jardín descuidado. Destruyeron la belleza salvaje y revelaron una decadencia organizada. Filas ordenadas de cuerpos estaban enterrados en el jardín, la mayoría de los cuales fueron identificados como personas que se sospechaba eran víctimas de un asesino en serie local. Un cuerpo en particular se destacó, el cuerpo de James Barton. James Barton, que había vivido en la casa junto a la mía toda su vida, que había asistido a la misma escuela secundaria que mis padres. James Barton, que aún guardaba el anuario de su año de graduación en su casa, el mismo año en que se graduó mi padre. James Barton, que debería haberle resultado familiar a mis padres, porque en realidad estaba en el equipo de fútbol con mi padre. James Barton, que fue asesinado en su casa y enterrado en su patio trasero. James Barton, a quien le robaron la identidad. He visto fotos del verdadero James Barton desde entonces, y el impostor fue bastante preciso en su imitación. El verdadero James había estado muerto alrededor de 3 años, y el hombre que conocía había mantenido su disfraz todo ese tiempo. La persona que me hizo sentir segura en un lugar inseguro resultó ser la más peligrosa posible. No han encontrado al impostor. Parece que se ha mudado a su próximo grupo de víctimas, o tal vez se ha ocultado permanentemente. Si eres una mujer joven en tus veintitantos, entonces coincides con el tipo de víctima que parece favorecer. Cuando escuché la descripción de sus víctimas, me heló la sangre y me envió una ola de realización. Entendí lo que quería decir cuando se alejó de mí murmurando entre dientes. Demasiado cerca de casa.